estudiamos el urogenital macho, pero lo estudiamos con el riñón. Con el riñón allá. Entonces aquí no vamos a estudiar riñón otra vez. Es lo mismo allá que aquí. ¿Ok? Ajá. Fíjense. El aparato genital femenino consta de varias partes. Tiene un órgano principal que es el ovario, que es una glándula mixta. Produce que el ovario hormona, ¿verdad? ¿Testosterona produce el ovario? No produce testosterona, produce progesterona, ¿verdad? Y estrógenos. Progesterona y estrógenos. Estrógeno con la cuestión del estro, de los ciclos estruvales en la hembra, metaestro, diestro, proestro, eso lo van a ver ustedes en fisiología. ¿Quién habla, muchachos, por favor? Miren, muchachos, conducto. Ese largo conducto, lógicamente, se va a orinar desde la vulva, ¿verdad? La parte externa, hasta el útero, hacia el ovario. ¿Ok? Tiene unas glándulas anexas. Esas glándulas anexas. Bachiller, ¿crees que hacen las glándulas anexas, mija? Estamos hablando del órgano genital femenino. Las glándulas anexas. ¿Qué crees tú que sean las glándulas anexas? ¿Las qué? Las trompas. No, las trompas están dentro del tracto genital. Las mamas. Las mamas. En las humanas está aquí, en el pecho. En la vaca está abajo. ¿Okay? Esa es una glándula anexa, lo que vamos a estudiar. Tiene también músculos. Músculos que van a llegar ahí a la vulva, la van a jalar, la van a contraer, la van a presionar, llegan al ovario. Y la glándula mamaria. Ahí está. Vamos a ver. Ok, fíjense, este aparato reproductor bovino. Si quieren empezamos de afuera hacia adentro. Tenemos la vulva, ¿verdad? Todo esta que está aquí es la vagina. El cuello o cervix, llamado también cuello, cuerpo o cervix, compuesta de varios anillos, eso lo vamos a estudiar. Viene el útero con dos porciones, una izquierda y una derecha, con unos cuernos, ¿verdad? Donde está el útero. Tiene una fimbria, una trompa, el oviducto, ¿verdad? Esa está dividida en varias partes allí, unido con el ovario, y está relacionada con el recto y con la vejiga. Ajá, yo les aclaro aquí para recordarlo. ¿Qué se forma aquí entre la vejiga y entre la vagina? ¿Qué se forma ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué espacio hay allí? Genital, genitoide. Eso se forman unos sacos. Ah, el saco de Los Douglas. sacos recto vaginal. El saco ciego de Los Douglas. sacos recto vaginal. ¿Esos sacos son de perote? ¿Son qué? De perote no. Son sacos peritoneales. De peritoneo no. De peritoneo, tejido adiposo, eso ahí, pero es un espacio que hay allí. Con ese tipo de tejido, pero hay un espacio. Es el espacio que queda ahí entre esas estructuras. Entre el recto, entre la vagina y la vejiga y la Sacro vejiga, rectal. piso medio. Vagina vesical. Todo eso que me estoy refiriendo. Recto vaginal, vagina vesical, Son fondos de saco. púbico. Les vuelvo a repetir: ovario, oviducto, útero, cervix, glándula mamaria. Ahí aparece la glándula mamaria. Entonces, las funciones del aparato reproductor de la vaca: primero, permitir el paso de la orina, ¿verdad? Abrirse al momento de la cópula y servir de canal de parto. ¿Sí? Entonces, abrirse al momento de la cópula, permitir el paso de la orina a través de la vejiga, uretra, ¿ok? Y servir de canal para que pueda ser expulsado la cría, la futura cría. Ok, este es un dibujito de la morfología, estructura y función del aparato reproductor de la vaca de manera general, ¿verdad? Esto es
una lámina que se va a repetir en otros dibujos más adelante. Y ahí está, les habla sobre el tracto digestivo, el tracto reproductor de la vaca de manera general. Vamos a estudiar el ovario. El ovario tiene una definición, una ubicación topográfica y unos medios de fijeza. Les adelanto que tiene varios medios de fijeza el ovario: el ligamento tubovárico y el ligamento uterovárico, aparte del mesovario. Eso lo vamos a ver, yo se los detallé, detalladito, para que no tengan que ir al libro. Ahí está, ovario, como les dije al principio, era una glándula mixta. Cuando ustedes le digan gónada, gónada es de manera general el término que se utiliza para el ovario en la hembra y en el macho El los testículo. testículos. Entonces, gónada, órgano primario relacionado con la reproducción en la hembra. Si fuera testículo, órgano primario relacionado con la reproducción en el macho. ¿Cuáles son las funciones de ese ovario? Formar óvulos, ¿verdad? Y como les dije hace rato, la producción de hormonas, estrógenos y progesterona. La progesterona y el estrógeno son glándulas que lo va a hacer en su parte interna en el ovario con unas secreciones internas. Y la secreción externa que va a tener ese ovario es la formación de óvulos. Entonces te va a formar ese ovario óvulos. ¿Ok? Esos óvulos los vamos a ver más adelante, que se convierten en folículos, folículo 1, 2, 3, 4, cuerpo lúteo, folículo de Kraft. Todo eso lo va a ver ustedes en fisiología, pero aquí se los adelanto para que ustedes puedan tener un poco de conocimiento cuando vayan a ver fisiología. Entonces, los ovarios en la vaca tienen un diámetro de manera general de 3 a 5 centímetros. 3 a 5 centímetros y un peso entre 15, 18, 17, 22, 20 gramos, dependiendo a la raza, dependiendo al tipo de... dependiendo lógicamente de la edad. Son ovalados, ¿verdad? Y aplanados en sentido transversal. Me interesa que sepan que es aplanado, que son ovalados y son aplanados en sentido transversal. El tamaño, también depende del ciclo estral. Entonces depende de la edad y depende del metaestro, del diestro, del proestro, ¿okay? De todo lo que es el ciclo estral. También puede crecer y puede... Sí, eso depende cuando está el animal, la hembra está en celo, ¿okay? Cuando está en la fase de que va a entrar al celo, antes, después, entonces eso va aumentando y disminuyendo su tamaño. Porque lógicamente es un órgano que está, el ovario se forma, tiene ovalado y aplanado en sentido transversal, tiene dos bordes, dos polos, tiene para su estudio en un corte sagital una capa medular que es central o esponjosa y la otra es ovífera, que es la germinativa o periférica. Dimensiones específicas, ahí están, yo se las coloqué. Más específicas, ahí están: el peso, el espesor, la anchura y la longitud. Pero saben que el peso es entre 15 a 22 gramos y de manera general de 3 a 5 centímetros. Ahí están, fíjense, de un ovario, un lúteo, folículos que están allí, miren. Ovarios, bordes, polos, las capas, corte medial mostrando separación de la estructura, la corteza, la médula. Ya yo les dije la corteza y la médula que tenían la función de una germinativa y la otra es medular, central o esponjosa, y la otra es la germinativa que era la ovífera. Ovífera es porque la que te producen los óvulos. Ubicación topográfica. Los ovarios son órganos pares, lógicamente están uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, casi simétricos, ¿verdad? Contenidos en la cavidad pélvica. ¿Dónde están los ovarios? En la cavidad pélvica, profesor. A ambos lados del útero. Aquí está el útero y los ovarios están aquí, a ambos lados, en la cavidad pélvica.
envuelto en peritoneo, detrás de los riñones, correspondiente normalmente, situadas próximas a nivel de la tuberosidad ilíaca por anterior del pubis. Pero con tal que digan que está al lado, ¿verdad?, del útero, está rodeado de peritoneo, está en la cavidad pélvica, ya estás ubicado. Que lo digas exactamente el borde anterior del pubis está bien, pero ya sabes que están en la cavidad pélvica, son dos. No vayan a decir los estudiantes hace varios semestres que tenía uno, dos. Ok, los ligamentos de fijación del ovario son varios. El ligamento útero-ovárico, porque está en relación con el útero. Fíjense, el útero con los ovarios, son ligamentos ováricos propios, son los llamados propios del ovario. Entonces, el ligamento útero-ovárico es el ligamento propio del ovario. Y yo les coloqué que eran cordones fibrosos que unen el polo uterino del ovario al borde lateral del cuerno del útero. Sí, el útero en conjunto de manera general lo podemos describir, pero hay un cuerno izquierdo, un cuerno derecho. Se divide así. Es así. Lo ves ahora. Entonces, ese ligamento se une, el ovario se une al útero. Hay otros ligamentos que son los tubos ováricos que van a estar relacionados con la trompa de falopio. ¿Ok? Que va a estar ese ovario unido con la trompa de falopio. Hay otro ligamento que se llama mesovario, que es el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento tubo ovárico lo pueden conocer también como mesosalping. ¿Okay? Cuando entonces le hablan de mesosalping, están hablando de los ligamentos tubo ovárico. Y el ligamento suspensorio del ovario, que es el mesovario y mesosalping. Mesovario, entonces el pliegue membranoso cubierto por peritoneo que une el borde mesovárico del ovario al ligamento ancho del útero. Hay otro ligamento que va a ser mucho más grande, que va a albergar casi todas las estructuras del genital, que se llama el ligamento ancho. Ese ligamento ancho, ¿verdad?, está en relación con ese ligamento suspensorio del ovario, que es el mesovario. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los ligamentos del ovario? Volvemos a repetir: útero ovárico, va desde la porción medial del ovario al fondo del útero. El ligamento suspensorio se dirige del ovario a la pared abdominal. Y ahí el ligamento ancho va a estar relacionado allí a nivel de la cavidad abdominal. El mesovario se une a lo largo del útero y el mesosalping fija el ovario en las trompas de falopio. ¿Y qué es el mesosalping? El ligamento tubo ovárico. Ahí se los coloqué bien bonitos para que ustedes sepan. Ahí está. Fíjense, el útero. Fíjense. Mesovario, mesosalping, ¿ven?, el ligamento suspensorio a nivel de la pared abdominal, ligado con el ligamento ancho, ¿ven?, este que está aquí, el mesovario y el mesosalping, todos a nivel del ovario. Cuando hablan aquí de mesometrio, ¿verdad?, este mesometrio es un repliegue, todo eso va ahí con puros repliegues peritoneales. Entonces, cuando le hablan de mesometrio, es un repliegue peritoneal, ¿verdad?, que va a conectar el útero con la cavidad abdominal. Entonces, le pregunta el profesor José, mesometrio. Entonces, ya yo se lo di, el mesometrio es los repliegues de peritoneo que conecta la parte del útero con la pared abdominal. ¿Okay? Con la cavidad abdominal, con la pared abdominal. ¿Okay? Cavidad abdominal, pared abdominal. Ok. Hablamos de que en las capas del ovario habían dos capas, ¿verdad? Una central y una periférica. En la periférica se encontraba ¿qué? La formación de la ovífera. Ovífera es de ovocito. Entonces, un óvulo o un ovocito es el gameto femenino. Es decir, la célula que dará lugar a un embrión cuando se fusiona con un espermatozoide en el proceso conocido como fecundación. Entonces, la fecundación simplemente es la unión de un ovocito Con el espermatozoide. con un espermatozoide de 500.000, 800.000 bichos esos que van, ¿verdad?, en el semen. Uno es el que va a penetrar ese ovocito. Hay muchos chistes de esos en gráficos.
ovarios van a haber folículos ováricos. Entonces, ¿qué es un folículo ovárico? Es un saco pequeño lleno de líquido ubicado en el ovario que contiene un óvulo inmaduro. Entonces, ¿qué es un folículo? Un folículo va a estar metido ahí un ovocito, pero ese ovocito es inmaduro. Cuando le hablan de folículo, es inmaduro. Saben que ese es un saco que está allí, que tiene dentro ese ovocito, pero está inmaduro. No está maduro. Miren, hay miles de folículos en los ovarios. ¿Qué es un folículo de Graf? También llamado folículo preovulatorio. Es el folículo ovárico que libera el óvulo, es decir, que provoca la ovulación. Entonces, hay un folículo normal, que es el que va a albergar, que es el saco, pero hay otro folículo. Dentro de esa clasificación de folículos, hay uno que es llamado folículo de Graf. Ese folículo de Graf, ¿verdad?, es el que va a estar encargado de provocar la ovulación. Sí. Sí. Un óvulo, es decir, son varios óvulos. Hay otro término que se llama el cuerpo lúteo. Estos términos yo me imagino que ustedes los deben haber escuchado en biología. El cuerpo, aquí se lo estamos dando un poquito más. El cuerpo lúteo entonces es un tejido dinámico que se forma del tejido remanente del folículo de Graf. Si sabemos entonces que ese folículo de Graf es uno de los tantos folículos, pero ese es el folículo de Graf es el que te va a producir la ovulación. ¿Ok? Pero entonces, el cuerpo lúteo es un tejido dinámico que se forma del tejido remanente del folículo de Graf, una vez que el ovocito ha sido liberado del folículo ovárico. Ellos actúan, todos estos, cuando él es liberado del ovario. Su función principal es la producción de progesterona para el establecimiento y mantenimiento de la preñez. ¿Ok? Entonces, quien se encarga de la preñez es la progesterona. Esa es la hormona encargada del establecimiento de... El cuerpo lúteo, también llamado cuerpo amarillo, es una estructura formada a partir del folículo de Graf. Como dijimos, este se transforma en cuerpo lúteo cuando el ovocito sale del folículo, inducido por un pico de hormona luteinizante, y se considera la fase final del proceso de foliculogénesis. ¿Qué es el proceso de foliculogénesis? El proceso de foliculogénesis es toda esa cantidad de procesos que se da del folículo de Graf, del cuerpo lúteo, ¿verdad?, con las hormonas entrando allí, la progesterona, para mantener la preñez, y hay también cantidad de estrógeno. Pero, como les digo, esto es para que ustedes sepan el proceso. Esto lo van a ver más de lleno. No es que nosotros le vamos a preguntar la hormona luteinizante, vamos a preguntar el folículo de Graf. Ustedes saben que ahí en ese ovario hay algunas... Ok, fíjense, mire, el corte de un ovario, el folículo de Graf, son grandes, visibles a simple vista. Entonces tenemos una corteza ovárica, ¿verdad?, parte externa con folículos y cuerpo lúteo. Aquí tenemos la presencia de un folículo. Miren, va pasando folículo, de folículo pasa a folículo maduro, se da la ovulación, se rompe el folículo maduro y libera el óvulo. ¿Está? Entonces, el óvulo, cuando es liberado, es llamado ovocito, ¿okay?, cuando el folículo ya es maduro, ¿ves? Y la degeneración, después, que no, aquellos que no van a ser fecundados, lógicamente vuelven otra vez a la degeneración. El lúteo, el amarillo, y vuelve otra vez el ciclo. Eso es lo que viene siendo como el periodo de las mujeres, ¿no? Ese es el periodo de las mujeres, es lo mismo. Es lo mismo, metaestro, diestro, proestro, primordial, esto es lo que es la parte fisiológica, antes de llegar a cuerpo lúteo. Folículo antral pequeño, preovulatorio, preantral y primordial. Estos son las etapas de que un folículo pasa hasta convertirse aquí llega folículo preovulatorio, ovulación, el ovocito, y después vuelve a cuerpo. El cuerpo albicans, también llamado cuerpo ovárico blanco, hace referencia a la cicatriz que se forma cuando se degenera el cuerpo lúteo. Entonces, cuando ustedes en la literatura vean cuerpo albicans, puede ser que hay un cuerpo albicans allí, entonces saben que ese cuerpo es la degeneración de ese cuerpo lúteo. La degeneración del cuerpo lúteo ocurre en
tras la liberación del óvulo en la fase ovulatoria del ciclo. ¿Ok? Claro, después que hay la liberación de la fase ovulatoria, lógicamente entra a través del proceso de cuerpo albicans. Fíjense cómo está aquí, bien blanquísimo, ¿eh? Esto es un folículo, otro folículo. Miren, el ovario, folículo, cuerpo lúteo, folículo. Ahí están las folículo. ¿Ven? Entonces, estas láminas que están aquí, aprovechenlas. Yo se las estoy, mira, yo busco de un libro, tomo fotos de un libro, ubico otro libro. Evolución, ¿ves? Folículo terciario, eso tiene que ver con lo que es la parte de... Ajá, fíjense, ahí les habla de otra terminología que es el estigma. En anatomía, el estigma o estigma es un pequeño orificio que se genera en la capa fibrosa del ovario durante la ovulación por medio de un adelgazamiento de la pared de esta y su degradación debido al trabajo de las enzimas segregadas por las células foliculares que rodean el ovocito. Entonces simplemente lo que es un pequeño orificio, lo que se llama estigma, que tiene que ver con lo que es la parte de la pared del adelgazamiento, pero aparece en las láminas, fíjense. Aparecen las láminas como estigma. Ay, ¿qué es estigma? Ahí está lo que es estigma. Se los dejo. Ajá, y lo mismo, cicatriz del cuerpo amarillo, folículo terciario, secundario, primario, cuerpo amarillo, folículo de Kraft, cuerpo lúteo. Lo mismo, ¿ves? Folículo primario, cavidad, terciario, folículo primario, cuerpo amarillo, la misma vaina. Aquí entramos, vemos las arterias ováricas, las arterias, ahí vienen aquí de la aorta posterior, llegan allí. De la craneal, llegan allá al ovario, llegan al útero, a las trompas, en fin. Ajá. ¿Qué es la bolsa ovárica? La bolsa ovárica está allí en esa estructura del ovario, o lo llaman nicho ovárico, bolsa o nicho ovárico. Entonces los ovarios van a permanecer en su posición que estaban en la cavidad al lado de borde anterior de... Está más o menos ahí. Ok, los ovarios permanecen en su posición por un repliegue peritoneal derivado del ligamento ancho, llamado mesovario. Habíamos dicho que el mesovario iba a estar ligado con el ligamento ancho. Entonces es peritoneo ahí. Este repliegue, junto con la trompa uterina y la mesosalping, forma la bolsa ovárica o nicho ovárico. Entonces, ¿quién forma la bolsa ovárica? Eso lo voy a mostrar yo ahorita en un dibujo. La forma que el mesosalping y la trompa uterina, junto con parte del ligamento. Entonces, la bolsa o nicho ovárico tiene varias porciones: mesovario, mesosalping. Como les estaba diciendo, la irrigación de esas estructuras del útero, del ovario, esa la va a generar la aorta abdominal. Eso lo vamos a ver en circulatorio. ¿Ok? Entonces, quien irriga el útero, el ovario, es la aorta abdominal. Eso lo preguntan en examen cuando hay circulatorio. Mesosalping, la parte por extensión que se fija y sostiene las trompas de Falopio. Entonces, el mesosalping es la parte que va a sostener las trompas de Falopio, y mesovario es la porción que va a rodear y que va a sostener al ovario. Mesovario, mesosalping. Ok, fíjense, irrigación del ovario, arteria útero-ovárica, útero y ovario, que vienen de la aorta abdominal. Por allí pasa la vena cava. No, la vena cava está para allá. Bien, se va a originar la arteria ilíaca. Van a escribir ustedes más adelante que hay una ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca la interna, va a originar lo que es, se origina las arterias vaginales que van hacia la vagina, otras que van hacia la arteria
uterina que va hacia dónde? Útero. Hacia el útero, y esa arteria uterina se va en verde, se va a desplegar a ir para el ovario. Va a ir a trompa, toda esa cantidad. Fíjense, lo coloqué aquí de rojito, ¿ven? Después amarillo, y de amarillo pasa para acá, para el ovario. Arteria ilíaca interna. Trompa uterina. Me cortaron las trompas. Ya no voy a tener muchacho. Entonces, no te descuides porque se pueden volver a unir si no te hicieron una buena cirugía. Entonces, esa trompa uterina son conductos flexuosos, tanto derecho e izquierdo, porque si hay un ovario derecho y un ovario izquierdo, tiene que haber una trompa aquí, otra trompa aquí. Conductos flexuosos derecho e izquierdo, largos, delgados, que conectan los ovarios con el útero. Entonces, la trompa o oviducto, la trompa uterina, lo que va a hacer es que va a permitir es una comunicación. Es una parte de comunicación del ovario con el útero. ¿Ok? Y los óvulos van a pasar de los ovarios hasta el útero. Entonces, cuando hay un corte allí, ¿dónde van a quedar los ovarios? No van a pasar a ser fecundados allá en el útero, ¿o me equivoco? Se ligan las trompas o se cortan las trompas. Se ligan las trompas, más fácil, no hay problema, pero cuando hay ligadura de trompa, con el tiempo, hay papá, óvulos hasta el útero. Ubicación topográfica va a estar, si sabemos que hay un cuerno en el útero, izquierdo y derecho, está en los vértices de los cuernos uterinos en el polo superior del ovario. Medios de fijeza de esa trompa uterina, lógicamente, el ligamento tubovárico, que viene de allá, el ligamento del ovario, el mesosalping, que lo estudiamos aquí, atrás, que es la parte por extensión que se fija y sostiene las trompas de falopio, ¿eh? Y la continuidad con el útero. Entonces son los medios de fijeza de la trompa. Aquí están les colocan las dimensiones, por edad, por ternera, si son adultas, ¿ves? Aumenta la extremidad uterina del ovario y el diámetro es variable. Longitud 20 a 25 centímetros. Trompa uterina, seguimos. Tiene una extremidad caudal, intraparietal o intersticial. Tiene una porción media, ¿verdad? Tiene una ampolla, tiene un istmo. ¿Ok? Hijo, no te preocupes, no te adelantes, ya te lo voy a decir qué es lo que es. Por eso es que yo me adelanto. Pero vamos a estar tranquilos. Vamos a entender primero la trompa ovárica, la trompa uterina. Perdón. Extremidad caudal, tiene una extremidad caudal intraparietal o intersticial, tiene una porción media o cuerpo y tiene un istmo y una ampolla. Tiene una extremidad craneal o pabellón o fimbria con una estructura serosa, láminas de ligamento ancho, mesosalping, que lo acabamos de decir allá. Tiene una estructura muscular, fibras lisas, mucosa y pliegues longitudinales. La irriga la arteria útero-ovárica, como dijimos hace rato. Ahí está. Ajá. Tú que me preguntaste, Hitmo. ¿Qué me preguntó Hitmo? ¿Qué dice allá? Esa es la trompa de falopio, representación del oviducto, ¿ves? Oviducto, trompa, mira, ya está. Tiene una ampolla, esta que está aquí, que es la parte central, que es la más larga, mira, es la más larga de la trompa, y es aquí donde se va a alojar el lóbulo, que va a ser fecundado. Entonces, ¿dónde va a quedarse el óvulo? En la mitad de la trompa para que ellos puedan ser fecundados. Entonces, ¿qué es el istmo? ¿Qué es el istmo? Es la región constreñida de la trompa uterina. Es una región que es constreñida, ahí como presionada, está ahí como apretada. Infundíbulo. Entonces, cuando ustedes les hablen de un infundíbulo,
¿Qué, mijo? La tropa de falopio. Eso no es tan largo. Bueno, mijo, lógicamente que se ve largo ahí. No, Porque yo sé, pero... eso es una vaina así chiquitica que Sí. está en el ovario. Pero lo que pasa yo digo, verga, debe ser más o menos como el tamaño de la mano. no, más o menos así, mira, es muy justamente pequeño. aquí, así. Pero va a ser un video al video mismo. Así, mira, así. Y eso se pasa para ponerlo en la puerta. Sí. Porque el lunes estaba haciendo la discusión, y estaba la